Qué hola mi gente, en el vídeo de hoy vamos a hablar de esos métodos de conservación que te permiten que puedas comer cualquier tipo de alimento en cualquier momento sin importar la temporada del año que sea. Si eres un país desarrollado, si eres europeo, de Estados Unidos, Canadá, si eres cubano como yo, pues estás más jodido. Pero bueno, no vamos a hablar aquí de eso, no nos pongamos tristes, vamos a hablar aquí hoy de la historia de los métodos de conservación, cómo surgieron, cómo se creó cada uno de ellos, de por qué los alimentos se deterioran y además de todo lo vamos a hacer con referencias de personajes de One Piece, que hace poco estuve viendo One Piece de nuevo y la verdad que es una serie maravillosa. Así que quédate en este vídeo y empecemos. Ya de la antigüedad los humanos hemos intentado conservar los alimentos durante el mayor tiempo posible. Por ello hemos desarrollado estrategias que eviten el deterioro rápido de estos. Esto era muy importante pues en los periodos de escasez. En los periodos, por ejemplo, en verano, pues había cierta cantidad de plantas, habían ciertos animales que a lo mejor en invierno no había. Como decía la Biblia, me pongo religioso aquí, aunque soy ateo, en las épocas de vacas gordas, conservar estos alimentos para que en la época de vacas flacas, pues no te murieses de hambre. ¿Qué cristiano soy, Dios mío? Pues eso, que a día de hoy disponemos de muchas técnicas que prolongan la vida útil pues, de estos alimentos. De lo contrario, la mayoría de productos que compras en el supermercado se pondrían malos a los pocos días. No como ese pote de ketchup que tienes ahí desde hace 4 años, de que se inventó el primer McDonald's, lo tienes ahí escondido y solamente ahora se lo echas a una hamburguesa y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Pues por los conservantes que tiene y también por los métodos de conservación que se han usado en estos alimentos. Y es que algunos de estos procedimientos se remontan a muchos siglos atrás, pero otros son bastante recientes, como esos embutidos que te compran, que no deberías tomar tantos embutidos que vienen envasados al vacío. O la leche que es pasteurizada y así nos evitamos muchas enfermedades que antiguamente cuando la leche pues la gente se la tomaba de la vaca pues podía producir muchas enfermedades. A día de hoy hay gente que sigue haciendo eso y bueno, la selección natural pues termina pasando y esta gente termina enfermándose. Pero si tú eres una persona normal, pues te tomarás la leche pasteurizada. Y en el vídeo de hoy precisamente pues vamos a hablar de este método de conservación, entre otros muchos más. Pero primero que todo vamos a ver por qué los alimentos se deterioran. Y la respuesta a esta pregunta es clara. La culpa es del sistema capitalista. A que queda muy joven siempre echarle la culpa al capitalismo, pues no en este caso. En este caso la culpa es de los microorganismos. Estos seres microscópicos pues son los protagonistas de estas desgracias de que se deterioren los alimentos. Y es que si en nuestro medio no hubiesen microorganismos, pues no se pusiesen malos. Pero es que no existe ningún lugar totalmente libre de bacterias, hongos, virus. De hecho ahora mismo tu cara está llena de bacterias. Ve y lávatela. Guarda. Y es que los microorganismos están en todas partes, están en toda la Tierra. Es que existen millones de bacterias distintas, aunque no todas nos van a causar daño, por eso hay algunas que interactúan con nosotros sin ningún problema, no nos afectan en nada. Pero otras muchas sí nos pueden causar enfermedades a veces graves. Como muchos otros seres vivos, hay microorganismos que necesitan alimentarse de materias orgánicas y están ahí al acecho esperando a que tú pongas tu trocito de pan en un sitio, a que pongas la carne a descongelar fuera de la nevera, lo cual no se debe hacer para acechar al producto para comer, porque tienen hambre. Mamá, mamá, ¿qué hay de comer hoy? Tengo hambre. Entonces no importa dónde pongas el producto, no importa dónde esté, esas bacterias siempre van a estar ahí acechando. Lo que pasa es que al principio son muy poquitas, no te hacen ningún daño, pero es que van multiplicándose exponencialmente. Van a esas bacterias, van creciendo, van creciendo, van creciendo, hasta que llega un punto que empiezan a deteriorar el alimento, hasta que llega un punto que sí puede ser tóxico para ti, que sí te puede causar daño. Y de hecho, aunque las enfermedades alimentarias han disminuido en los últimos siglos por estos métodos de conservación, por el avance de la ciencia, de los conocimientos, de la tecnología, aún así es una de las enfermedades más comunes a nivel mundial, las enfermedades alimentarias, por culpa de estos microorganismos. Pero ahora llegamos a la pregunta, ¿cómo se pueden evitar estas intoxicaciones? ¿Qué se puede hacer, John? ¿Qué puedo hacer? Estoy asustado, tengo miedo. Pues no te preocupes que ahora te doy la respuesta. Como siempre, lo primero que hay que tener en cuenta es que detener por completo el desarrollo de los microorganismos es una misión imposible. Ni llamando a Tom Cruise se puede solucionar este problema. Pero para esto están las técnicas de conservación, que lo que hace es hacer que este deterioro sea lo más lento
imposible. Pueden pasar incluso semanas, meses o años gracias a estas técnicas de conservación. Si se pudiese eliminar por completo los microorganismos, los alimentos no tuviesen fecha de caducidad, pero lastimosamente sí lo tienen. Y es que lo que hacen estos métodos de conservación es ponerle las cosas difíciles a las bacterias, como algunas que le quitan el agua a las bacterias para que éstas no puedan crecer. Algunas las someten a mucho calor, otras las someten a mucho frío. Ahora me estoy sintiendo mal por las bacterias. Después de explicarles esto, creo que me estoy sintiendo mal con las bacterias. Creo que nos estamos pasando. Pobre bacterias. Pero bueno, seguimos. Ya que vamos a ver el primer método de conservación, que sería la refrigeración. Y como referencia, volvemos a One Piece, me gustaría poner a Chopper, ese reno que se encontraron al principio de la serie y que terminó siendo el médico de los piratas de sombrero de paja. ¿Por qué? Porque al final es un reno que vivía en temperaturas bastante bajas, como la refrigeración de tu nevera, que viene estando sobre unos 4 grados. Esta técnica de conservación ya viene de los griegos y romanos, que solían amontonar nieves en hoyos cavados en la tierra que eran aislados con rama y paja. Esta nieve se terminaba convirtiendo en hielo y se utilizaba en las épocas de más calor. Este método se terminó extendiendo por el Mediterráneo y su uso llegó en zonas rurales hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX. A día de hoy pues tenemos la nevera, como ya les decía, aproximadamente sobre unos 4 grados, suficiente para que las reacciones bioquímicas de las bacterias vayan pues mucho más lento y tarden pues un poquito más. Pero es que si ya la refrigeración le ponía las cosas difíciles a las bacterias, ahora vamos a dar un paso más allá. Ahora vamos a hablar de la congelación. Para esto me gustaría hacer referencia a Moment, que se comió la fruta Yuki Yuki, que es la fruta que le permite controlar la nieve. ¿Se acuerdan de este pajarraco? Que era una arpilla oficial de los piratas Don Quijote, que se encontraba bajo las órdenes de Vergo y que trabajaba como secretario y guardaespaldas de César. Pues aquí, como la nieve, pues ya si Chopper, vamos a ponerle que 4 grados aguantar la temperatura, ella al ser de nieve y como la refrigeración, la temperatura que se puede llegar a alcanzar a unos congeladores normalmente suele estar en los menos 18, menos 22 grados aproximadamente, y este método hace que el agua de los alimentos se convierta en hielo, por lo que las bacterias, al no disponer de agua líquida, prácticamente no puedan proliferar. No se les mata, pero crecen extremadamente despacio. Pero es que ya ahora sí vamos a la técnica de congelación definitiva, a la ultracongelación, como Kusan, el almirante que se había comido la fruta Ie, que ya sabemos que es un personaje icónico de One Piece, uno de los más poderosos, hasta que fue derrotado por Sakazuki tras su vuelo en Pond Hazard por el puesto de almirante de la flota. Pero este tipo ya sabemos que era un monstruo, que era un animal, pues como la ultracongelación, donde la temperatura que sea alcanzable es hasta menos 40 grados, más frío que el corazón de tu ex cuando te dejó. Esta técnica es mucho más efectiva que la congelación, ya que al ser la congelación rápida, hace que se creen cristales de hielo muy pequeñitos, por lo tanto cuando estos cristales de hielo se descongelen y se rompan, no alteren tanto la estructura del alimento. En cambio, con la congelación lenta, no con la ultracongelación, se crean cristales de hielo bastante grandes que cuando se rompen producen deformaciones y roturas celulares que son irreparables. Por lo tanto, el alimento va a cambiar sus propiedades organolépticas. Y ahora vamos a pasar a otro método de conservación, que sería la fermentación. Vamos a usar como referencia al personaje icónico Caesar Clown, que había consumido la fruta del diablo Gasu Gasu, la cual le permitía transformarse en gas, manipularlo y utilizarlo como vamos a hacer nosotros con las bacterias. Y es que la fermentación es un método de conservación que paradójicamente hace el efecto contrario de las demás técnicas, ya que esta propicia el desarrollo de los microorganismos. Eso sí, solo se potencia lógicamente el desarrollo de microorganismos que no son dañinos para nuestra salud. Esto evita que el alimento sea contaminado por otros patógenos y además le dan al producto propiedades que resultan interesantes desde el punto de vista gastronómico, como los quesos, el vino, la cerveza. Son alimentos que se basan en la fermentación. O por ejemplo el yogur, que incluso al fermentarse nutricionalmente es más interesante que la leche. Y ahora por último vamos a ver dos técnicas de conservación que son bastante parecidas, que serían la desecación y la deshidratación. Para esto vamos a usar como referencia pues al tan famoso Crocodile, que se comió la fruta Suna Suna, la cual le permite controlar la arena. Este hombre, si se acuerdan, era conocido como el rey del desierto y era un afamado pirata pues que formó parte de los 7 guerreros del mar. Actuó como antagonista principal en el arco de Arabasta y la verdad que es un arco que me gustó mucho, pero no vamos a hablar de eso. Aquí la cosa está que este hombre, al controlar la arena, tenía el poder de deshidratarte, tenía el poder de desecarte. La verdad que este hombre debería ser temido por todas las bacterias. Es un método de conservación andante. Qué malo que se haya dedicado a matar gente en vez de haberle ayudado a la conservación de los alimentos. Pero bueno,
cada cual con sus gustos y aficiones. La desecación es un método de conservación que consiste en esperar a que el alimento pierda su humedad, manteniéndolo en unas condiciones ambientales naturales. Con esto conseguimos que los microorganismos no dispongan de agua líquida. Vamos, lo que se hace es que se dejan los alimentos al aire libre y esperamos a que se seque. La desecación, por el contrario, se lleva a cabo de forma artificial, mediante procedimientos industriales. Es decir, se trata de la eliminación completa o parcial del agua de los alimentos por adición del agua caliente. De esta forma se obtienen leche en polvo, sopas deshidratadas, café en polvo, cereales infantiles, etcétera, 1.000.000 de alimentos. ¿Y cuál es la diferencia de estas dos, de la desecación y la deshidratación? Pues principalmente la deshidratación es mucho mejor, ya que te digo por qué. Y es que en la deshidratación el proceso es controlable, mientras que en el secado se está a merced de las condiciones climáticas. Si ese día está lloviendo, pues estás jodido, ya que aquí ninguno tiene la capacidad de controlar el clima, como el padre de Luffy, volviendo a ponerme friki. Esto hace que los productos deshidratados sean de mejor calidad que los desecados, ya que durante la deshidratación industrial se pueden controlar las contaminaciones, mientras que en el desecado casero no controlamos pues el polvo, los insectos, los pájaros, los roedores, etc. Es un poco más guarrete. Eso sí, la desecación es mucho más barata que la deshidratación. Y podría seguir hablando de método de conservación, pero creo que lo voy a dejar para un segundo vídeo, ya que tengo la garganta seca, es la 1 de la mañana y en el hotel donde estoy seguramente los vecinos vengan a quejarse y me peguen un palizón, ya que estoy en Hungría y esta gente no es que tengan muy buen sentido del humor. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo y suscríbete para que no te pierdas la segunda parte.